Yo creo que sin duda Mario Lavista es uno de los grandes compositores que ha tenido este país. La mejor lección que le deja a la juventud es que no existe un compositor que invente la música sin tener marcos de referencia. Para mí siempre me ha interesado mucho la música de Mario, por supuesto, más allá de la amistad personal. Me parece que es alguien que ha contribuido de una manera muy significativa a la vida musical de México. Mario fue quien fue y es quien es desde hace muchos años. Desde que lo conocemos siempre ha sido un compositor que siempre ha querido y ha escrito lo que quiere de la manera en la que quiere escribir. A mí me parece que la música de Mario tiene varias características. Una de ellas puede ser, podría yo mencionar, un refinamiento, una sofisticación. Mario orquesta muy bien, orquesta y además con una gran economía de medios, con una gran transparencia, nunca sobra, nunca falta, o sea, es muy equilibrada su música y eso pues se dice fácil, pero no lo es, ¿no? Yo sentí que la música podría ser una especie de profesión para toda la vida el día que tomé mi primera clase de piano. Yo tendría 9 años, 10 tal vez, y la maestra de mi escuela primaria, Adelina Benítez, me comenzó a dar clases particulares en su casa, en la calle de Tonalá. Ella fue la que me enseñó a partir de cero, la que me mostró lo que era una clave de sol, una clave de fa, lo que era un pentagrama, el nombre de las notas. Esa primera clase la recuerdo vivamente porque me parecía y me sigue pareciendo casi milagroso que la música pueda anotarse en una partitura. Años después, yo decidí a los 17, 18 años, dedicarme a la composición y ya no a la interpretación. Llevaba yo unos 7, 8 años de estudiar piano, tocaba bastante bien. De hecho, sigo tocando el piano para mí en el estudio, en la soledad de mi estudio, y es una de mis ocupaciones predilectas, el ponerme a leer partituras de Debussy o Ravel o Mozart, en fin. Entonces, quise entrar al conservatorio y para mi sorpresa y para mi decepción no fui aceptado. El director era Joaquín Amparán, pianista, maestro de piano, y fue una amarguísima experiencia porque el maestro Amparán ni siquiera me escuchó tocar y lo único que me dijo es que yo era muy grande para dedicarme a la música. Yo le expliqué que yo llevaba 7 años estudiando música y que yo lo único que quería hacer es músico, no concebía mi vida de otra manera. Bueno, no me aceptó. Y le hablé inmediatamente a una querida amiga mía, mucho mayor que yo, que se llamaba Rosa Covarrubias, la esposa de Miguel Covarrubias, el gran pintor y protector de la danza y colaborador de Carlos Chávez, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hablé con ella tendría en ese entonces 60, 70 años, una mujer maravillosa, neoyorquina. Le expliqué cuál había sido mi problema. Y ella con una enorme generosidad me dijo, no te preocupes, yo conozco muy bien a Carlos Chávez y te lo voy a presentar y explícale a él cuál es tu problema, el problema al cual te has enfrentado en el conservatorio. Y efectivamente, al poco tiempo,
Rosa me llevó al estudio de Chávez en la calle de Pirineos, en Las Lomas. Chávez se portó muy amable, muy gentil, me oyó tocar el piano, platicó conmigo y me recomendó que estudiara con ciertas gentes clases particulares y estudiara armonía, contrapunto, análisis básicamente. Y me decía, estudie usted 2, 3 años intensamente esas materias y eso le va a permitir cubrir 6, 7 años del conservatorio porque va a tener clase diaria. Efectivamente comencé a estudiar fundamentalmente con uno de sus alumnos en ese entonces, que era Héctor Quintanar. Héctor me empezó a dar clases de armonía y de análisis fundamentalmente. Leí ávidamente todo lo que cayó, todos los libros que cayeron sobre historia de la música, sobre compositores. En fin, fue una época de los 16, yo diría, a los 20 años, totalmente inmerso en el estudio privado de otras disciplinas fuera del piano. Y claro, al enfrentarme yo a estas disciplinas como la armonía o las formas musicales, y comencé yo a darme cuenta de que yo podía, dentro de los ejercicios de armonía, sí podía inventar una melodía, sí podía componer un tema. Además me gustaba el hecho de poder componer un tema. Cuando yo cumplí 20 años, quise entrar a la que era entonces la mejor escuela de composición, que era el taller de composición de Carlos Chávez, que estaba precisamente en el conservatorio. Le pedí a Chávez un examen de admisión, cosa que se hizo. Afortunadamente lo aprobé y a los 20 años comencé a estudiar en el taller de composición de Carlos Chávez, que estaba en el conservatorio, y seguía como director Joaquín Amparán. Entonces entré, digamos, por otra puerta a estudiar ya no materias, sino básicamente la composición. Y ese fue uno de los periodos más intensos de mi vida, porque Chávez era un obsesionado del trabajo y el taller duraba aproximadamente 4 años. Chávez no daba vacaciones en el verano, nunca, y el horario era de 10 a 2 y de 4 a 8 todos los días, y los fines de semana Chávez nos dejaba a sus alumnos lo que los arquitectos llaman repentina, es decir, un trabajo para el lunes que podría ser, tráiganme una sonata de 300 compases para el lunes. Entonces uno le decía, pero maestro, es demasiado, no me va a salir. Le dice, no se preocupen, se trata de ejercer el oficio, se trata de que escriba la música. Era un ambiente pues muy estimulante realmente para mí, y yo al mismo tiempo en esos 4 años tomé clases de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana con el maestro Rodolfo Halter, que ha sido uno de mis grandes maestros, y con él estudié algo que no se estudiaba en el taller de composición de Chávez, que era la música, digamos, contemporánea, la música de principios del siglo XX. Y simultáneamente seguía yo mis estudios de 8 horas diarias en el taller de composición. Conocí allí a Eduardo Mata. Eduardo tendría 2 años ya estudiando ahí. Cuando yo entré, él ya iba en tercero. Nos hicimos amigos casi de inmediato y me di cuenta desde un principio al conocer a Eduardo que realmente se trataba de un talento superior realmente. Y Eduardo, que comienza con la composición, él se va al otro lado, que es la interpretación. A él le interesó siempre dirigir. El modelo del taller de composición de Carlos Chávez era un modelo renacentista, diría yo. Era analizar bien la música desde el punto de vista armónico, contrapuntístico, la instrumentación, la forma, y después hacer ejercicios imitando el estilo mozartiano.
mes que terminé de terminar el taller, yo tenía 24 años, yo solté una beca a Francia y me fui a Francia, a París, a estudiar otras materias, otras disciplinas que en México no se daban. Por ejemplo, tomé un curso de música y matemáticas, un curso sobre la música de Anton Webern, otro sobre la música de John Cage. En fin, quería yo estudiar y estar en un lugar en el que sucedieran cosas en el presente, en el que yo pudiera asistir al estreno de Luciano Berio, un estreno de Stockhausen. En fin, al ir a París a estudiar y a Colonia, donde estuve también estudiando, me familiaricé con los nuevos lenguajes musicales. Estudiaba yo en la Schola Cantorum, un curso de música y matemáticas. Estudié muchísimo con un belga que yo admiré toda mi vida, que se llama Henri Pousseur, que murió hace 2 o 3 años. Él me dio a mí un curso de Anton Webern, uno de mis autores predilectos, y el conocimiento de estas nuevas técnicas compositivas naturalmente influyeron en mi actividad como compositor. Y entonces comencé realmente a orientarme hacia lo que en ese entonces se llamaba la vanguardia musical. Compuse un cuarteto de cuerdas, se llama Diacronía, compuse obras que tenían una influencia de Cage, no una influencia del estilo de Cage, sino una influencia en cuanto a que eran obras abiertas, era lo que se llamaba la música aleatoria, música que le daba una gran participación al intérprete. Todo esto venía a través de Cage por una parte y por otra parte de la música de Stockhausen, la música de Luciano Berio, la música de Boulez, la música de Henri Pousseur. Entonces, digamos que me eché un clavado en la vanguardia y comencé a hacer obras casi, digamos conceptuales. Por ejemplo, de esa época compuse o simplemente concebí una obra para puros relojes despertadores a los cuales yo ponía las alarmas a diferentes tiempos, los amplificaba y la pieza era simplemente oír amplificado los 30 tic-tacs de los relojes y de repente las alarmas que empezaban a sonar. La obra de Mario es una obra muy variada, yo la conozco toda, ¿no? Yo fui incluso testigo desde estas obras que él componía para relojes despertadores, ¿no? En donde una vez en el conservatorio, él siendo muy joven compositor y promesa todavía de compositor, compuso una obra para relojes despertadores, entonces todos los relojes empezaban a sonar los despertadores en distinto tiempo y provocó un escándalo en el conservatorio, todo el mundo sacaba mantas y viva Bach y viva Mozart y viva Beethoven y gritaban y un tipo se subió al escenario y empezó a patear los relojes, ¿no? Yo creo que ahorita Mario está de acuerdo que Mozart y Beethoven es mucho más importante de lo que él estaba haciendo en ese momento. Pero digamos que era un poco era la onda, ¿no? Era improvisar, hacer cosas locas, digamos, de liberar un poco a la música de un momento difícil por lo que le estaba pasando, que se estaba convirtiendo en algo demasiado rígida la música. Esta época en Europa de 2 o 3 años fue importante porque me permitió realmente vivir cotidianamente la música del presente y componer ciertas obras que son deudoras, obviamente, de esa época. Y quizás la obra que mayor ejemplifica esta tendencia vanguardista en esa época es una pieza que compuso un poco después, que se llama Jaula, que es la traducción de Cage en español, y es una pieza que concebí con Arnaldo Cohen, que son una serie de cubos, y la partitura consiste en unos puntos nada más en las aristas de los cubos, pero es muy libre la pieza, es una pieza que le demanda
del intérprete su total participación y su total involucramiento desde el punto de vista imaginativo, de la fantasía, porque es una especie de improvisación musical la que el intérprete lleva a cabo. Y esto coincide también con el comienzo de mis pininos en el campo de la música electrónica. En 69 o 70 se funda en México un laboratorio de música electrónica. Yo tengo oportunidad de trabajar ahí y comienzo a familiarizarme con este medio sonoro. Y en París también seguí trabajando también la música electrónica, y en 72 estuve 6 meses en Japón trabajando en el laboratorio de música electrónica de la NHK, que es la Nihon Hoso Kyokai, la radio y televisión japonesa, haciendo efectivamente música electrónica. Me parecía fascinante el proceso compositivo. El proceso tradicional de la composición es: uno escribe la música, un intérprete la lee y el oyente la oye. En el caso de la música electrónica, el intérprete ya no existe, porque solamente hay una sola versión, la que yo he grabado en una cinta o en un CD. Esa es la única versión. Entonces, el proceso compositivo y el proceso interpretativo los llevo a cabo yo simultáneamente. No hace falta un intérprete. Entonces, el proceso me pareció muy fascinante porque era muy diferente al otro proceso de la música acústica, por llamarla de alguna manera. Entonces, me fascinaba. Y claro, al pensar en estos términos, era casi, diría yo, inevitable que me interesara la improvisación musical. Entonces, cuando regreso a México, formo un grupo de improvisación musical, el llamado Quanta, en el que precisamente lo que me fascina de todo esto es que al improvisar uno lleva a cabo el proceso compositivo, pero también el proceso interpretativo, porque uno está tocando la obra mientras la está uno componiendo. Entonces el proceso también no tiene nada que ver con el mundo tradicional de la música. No quiero decir que uno sea mejor que el otro, simplemente señalo que es muy diferente, y la improvisación yo la llamaría más bien una especie de creación e interpretación simultánea. Eso es la improvisación musical. Nuestro primer, digamos, encuentro a nivel creativo fue la creación del grupo Quanta. Esto se originó en mi casa, que varios compañeros, colegas del conservatorio, y junto con él nos reuníamos a improvisar. En el piano, yo tenía instrumentos de percusión, y en esa época el asunto de la improvisación estaba en boga, ¿no? Era como algo que los músicos, no solamente nosotros que éramos alumnos y él que era ya un compositor casi consagrado,
realizaban, sino muchos músicos en el mundo estaban experimentando con la improvisación. Nos reuníamos literal todos los días a improvisar, a tratar de definir ciertas reglas del juego para poder improvisar. Tocábamos en la zona rosa, en la calle, en el Zócalo, en Santo Domingo, fuera de la iglesia. No, se juntaba la gente porque además lo que hacíamos pues, ha de haber sido una cosa bastante extraña porque era música muy abstracta, realmente muy abstracta. En una ocasión, Lolita Carrillo, que era la hija de don Julián, fue testigo en una de estas tocadas que hacíamos en la calle y ella se ofreció a prestarnos los instrumentos de Julián Carrillo. Nos prestó los instrumentos portátiles, que eran las arpas. Eran unas cajas que tenían las cuerdas extendidas en forma horizontal y tenían unos sonidos muy extraños, ¿no? Todo el mundo que nos veía tocar esas arpas decía que tocamos música extraterrestre. Esta vez estamos frente a un grupo de música de vanguardia que se enriquece con el acompañamiento de bocinas, gritos y toda la gama de ruidos propios de una gran ciudad. Todo el mundo se fascinaba con ese sonido tan extraño de las arpas, que es un sonido realmente... Hay gente, por ejemplo, que se perturbaba con ese sonido, que le daba miedo, ¿no? Fue una actividad muy intensa durante, yo diría, año y medio, 2 años. El grupo se deshace primero porque Nicolás se va a Nueva York. Fernando Baena deja la música y se dedica a la mímica, o sea, al silencio. Y yo lo dejo porque una de las cosas al principio que me fascinaron de la improvisación era la búsqueda formal, el buscar diferentes estructuras. Pero la memoria me comenzó a mí a traicionar. Es muy probable que sea mi limitación, lo que yo entiendo perfectamente que haya personas que se pasen toda la vida improvisando y que puedan renovar esto. A mí no me sucedió. Yo me vi muy limitado después de 2 años y por eso, digamos, abandoné la improvisación musical. Bueno, y continué mi composición, digamos, tradicional a través de las partituras. Mario empezó afiliado a ciertos procesos experimentales en la música que marcaban una ruptura con la tradición de Occidente, ¿no? Experimentó con las formas abiertas, con los lenguajes aleatorios, con el azar, con la indeterminación, que fueron planteamientos que revolucionaron la música en su momento ante el agotamiento de ciertos recursos técnicos y estéticos. La tonalidad, por ejemplo, la visión romántica de la música y en la medida en que fue encontrando esa voz personal que yo llamo, que no fue sino la decantación de sus procedimientos de composición, él fue entendiendo que la creación musical, por muy experimental que sea, no tiene por qué estar reñida con las estructuras fijas, por ejemplo, con principios eternos de la música como la tensión y el reposo, el contraste, la repetición, ¿no? Y lo que ha hecho Mario ha sido más bien plantearse problemas específicos para resolver. Yo creo que es una obra que reviste cierta particularidad en el conjunto de la producción musical del continente, en la medida en que no solamente se adecuó a diferentes etapas experimentales en la música de la segunda mitad del siglo XX,
sino que encontró una voz muy personal en la medida en que en su obra hay una convergencia de técnica, de quehacer puramente musical y de cierta estética muy original que no se halla fácilmente en otros compositores. En ese sentido, creo que fue una voz muy refrescante en un momento y hoy día es una voz canónica, por lo mismo que resume una larga experiencia que va desde los conceptualismos de John Cage hasta eso que él llamó en un momento un regreso a la tradición, es decir, un cada vez más complejo y completo dominio de la técnica de componer. Mario definitivamente es realmente un compositor que nos está dando mucho a este país. La obra de Mario es una obra de una originalidad muy peculiar, o sea, uno escucha la música de Mario y sabe que es de Mario, cosa que de verdad es muy difícil. Si uno se pone a pensar, son cosas realmente que no son fáciles, no es fácil entender una voz propia y yo creo que Mario la tiene sin duda alguna. Es una música muy refinada, es una música muy poética, ¿no? De un lirismo muy especial. Para mí es un compositor que es además un gran poeta. Creo que el cuidado que él tiene con el sonido, para moldear el sonido, es una de sus características fundamentales. Y yo creo que Mario ha ido cambiando de voces, digamos, y al mismo tiempo es muy fácil reconocer la música de Mario Lavista. Su esencia está desde la obra número 1 hasta la última que está haciendo. Cuando uno analiza su obra, uno se da cuenta que en realidad él siempre está preocupado por la forma, por, si quieres, sí, por la técnica, pero más que eso es una comunicación muy profunda entre su espíritu hacia el resto del mundo a través de la música. Yo creo que sin duda Mario Lavista es uno de los grandes compositores que ha tenido este país. Una vez que termina el grupo Quanta, tengo la fortuna
de conocer a la primera intérprete en México que estuvo interesada en lo que se llama las nuevas técnicas instrumentales, que es Marilena Arizpe. Marilena Arizpe, en 1977, por ahí, es una flautista que se va a estudiar primero a Inglaterra, con una espléndida maestra, Elena Durán, y luego va a Nueva York y conoce a Robert Dick, que es uno de los grandes flautistas contemporáneos, autor de un libro fundamental que se llama La otra flauta, en donde plantea precisamente nuevas maneras de emitir el sonido, nuevas sonoridades, nuevos colores dentro de la flauta. Y Marilena se interesa por ese mundo, lo estudia, y cuando viene a México, cuando regresa a México, yo tengo la fortuna de trabajar con ella y ella me muestra a mí estas nuevas técnicas instrumentales en la flauta. Y para mí en ese momento se abre una puerta y una ventana maravillosa, porque es fascinante darse cuenta cómo los instrumentos tradicionales tienen la capacidad de renovación constante. Esto me llevó a tener que trabajar muy estrechamente con cada uno de los intérpretes. La relación del cuarteto latinoamericano con Mario Lavista a nivel profesional empieza en 1982, a pesar de que a nivel personal varios de los integrantes ya éramos amigos de Mario, pero me refiero a que la primera colaboración importante como músicos ocurrió en el 82, cuando Mario decidió escribirnos una obra para cuarteto de cuerdas. Él tenía ya una obra de juventud, Diacronía, un primer cuarteto que de los 60s que no estaba siendo muy tocado, pero se entusiasmó con el surgimiento del cuarteto y dijo, bueno, ahora que hay un buen grupo, un cuarteto profesional, quiero retomar este género. Se acercó a nosotros y trabajamos bastante en conjunto porque Mario en ese momento estaba explorando todo un lenguaje nuevo que tenía mucho que ver con nuevas técnicas de interpretación, armónicos y otras sonoridades especiales que a él le estaban interesando. Y produjo una obra maravillosa que se llamó Reflejos de la Noche, que es del año 1984, que la estrenamos ahí. Y a partir de ahí ha sido una relación cercanísima en lo profesional, en lo personal y, bueno, musicalmente hablando, muy intensa. Debo confesar y debo decir muy orgullosamente que la primera relación que tuve con un compositor fue con Mario Lavista. Yo tenía 21 años cuando regresé de estudiar de Holanda y me aventuré a decirle a Mario, que me lleva 20 años, fui con él y le dije, oye, Mario, yo traigo la nueva escuela de pensamiento, de instrumento, la nueva escuela de pensamiento de la flauta de pico, porque acabo de regresar de Holanda, y me gustaría mucho que escucharas las posibilidades del instrumento, y me gustaría mucho que escribieras una obra para la flauta de pico. No sé si quieras oír lo que se puede hacer. Me dice, no, yo sé perfectamente, conozco la flauta dulce porque él tocaba la flauta dulce junto con Eduardo Mata. Cuando eran jóvenes ellos tenían incluso un grupito de flautas dulces y él conocía el instrumento, pero las posibilidades pues se las fui enunciando cuando me lo encontré y el resultado fue una espléndida obra llamada Ofrenda,
que estrené el 15 de mayo de 1987. Hace 5 años precisamente hice un concierto en el Colegio Nacional haciendo una ofrenda para ofrenda, presentándole a Mario una ofrenda con música que a él le gustaba e incluso tocando yo mismo ofrenda. Y hoy por hoy Ofrenda es la obra más trascendida a nivel nacional e internacional para los flautistas de pico contemporáneos. He colaborado con muchísimos compositores a lo largo de mi trayectoria como intérprete, pero sí te puedo decir que la relación intérprete-compositor, especialmente con Mario, fue para mí la primera relación de intérprete-compositor que realmente rindió frutos en el corto, mediano y largo plazo. En productos artísticos, en grabaciones, las piezas de Mario las he grabado, las he tocado mucho en público, en muy diversos contextos. Para mí significó un descubrimiento, la música de Mario, y lo asocio con varias cosas. Con el descubrimiento de la flauta en sol, que es un instrumento más grave que la flauta en do, la flauta más común. La exploración de nuevas sonoridades, de nuevos sonidos en mi instrumento. Y por primera vez el abordaje de música mexicana contemporánea. Eso fue lo que significó en un principio, ya a los 18 años de edad, la relación entre Mario y yo. Fue el inicio de un camino que se tradujo muchos años después en una vocación dentro de la música, que he dedicado a la música contemporánea, pues, y que tiene su origen en el descubrimiento de esos nuevos sonidos a través de la música de Mario. Entonces, el trabajar estrechamente con el intérprete de estas obras te permite, por una parte, tener un conocimiento mucho más profundo del instrumento, poder probar todo lo que tú imaginas con el instrumentista, componer una obra que explore las posibilidades que están allá dentro de ese instrumento, cuya escritura no vaya en contra del instrumento, sino que aproveche todo lo que el instrumento te está dando, te está ofreciendo. Ese trabajo tan estrecho con el intérprete permite también algo importante, que es que al terminar de componer la obra, el intérprete ya está familiarizado con la obra, puesto que la ha compuesto contigo. La voz humana ha sufrido en el transcurso de los años también una gran evolución en cuanto a su técnica, a la técnica se refiere. A mi juicio, el más grande autor vocal del siglo XX es Luciano Berio. Yo creo que Luciano Berio, y no es casualidad que sea italiano, porque los italianos inventan la ópera. Y no es casualidad que Luciano Berio es el compositor que ha renovado más la voz humana. Por ejemplo, él escribió una obra en los años 60, 67, Secuenza para voz, una obra maestra, en donde la voz no solamente canta, todo lo que produce de ruidos, de chasquidos con la lengua, de gritos, de hablar, de decir, de todos los elementos auditivos que puede producir la voz, están utilizadas por Berio con una maestría tal que la obra se mueve
como una estructura perfectamente establecida. Entonces, Berio, en esa obra, yo creo que nos abre a todos los compositores un camino maravilloso para la exploración de la voz humana. Yo he utilizado en muchas ocasiones la voz humana. Yo ahora la conozco desde que era adolescente y en alguna ocasión la volví a releer e inmediatamente me di cuenta de que podía existir una música que reflejara el ambiente que se vive en la casa, en la calle de Donceles. Entonces, a partir de esa lectura, el siguiente paso fue hacer un libreto, que lo hizo Juan Tovar, y ya con ese libreto pude escribir una ópera basada en Aura. Yo nací el 3 de abril de 1943 en la Ciudad de México. Tengo una hermana gemela. Viví durante mi infancia fundamentalmente en la Colonia del Valle. Mis padres fueron Mario Lavista, hermano de Raúl Lavista, y María Luisa Camacho, que es mi madre, que todavía vive, y gracias a la cual pues yo entré al mundo de la música clásica. Mis abuelos paternos fueron, bueno, Elisa Peinbert, que fue además cantante, una mezzo soprano, y mi abuelo Rafael Lavista, que era gerente de un banco. Pero yo tuve mucha más relación con mis abuelos maternos, que fueron Guillermo Camacho, que era absolutamente maravilloso. Mi abuelo tocaba el piano, tocaba Rachmaninoff en el piano, tocaba la guitarra, flamenco, palmeaba. Yo me casé muy joven y a los 26 años fui papá. Tengo una hija, Claudia, que es bailarina, es coreógrafa, es codirectora junto con Víctor Ruiz de la compañía Delfos de danza contemporánea, que tiene su sede en Mazatlán. He tenido la fortuna de trabajar con mi hija. Todavía el año pasado Delfos presentó un programa con 7 coreografías basadas en mi música.
hija, después, cuando yo tenía 55 años, me dio otra de las grandes felicidades, que es el ser abuelo. Entonces, mi nieta Elisa nació el 21 de junio del 1999, es decir, este año cumple 14, ya está en segundo de secundaria. Es una niña preciosa, es una niña con la cual tengo una relación desde que nació cercanísima, y constantemente viajo a Mazatlán pues para estar con ella y para estar con mi hija. Para mí eso es una especie de paraíso. A ella le gusta mucho la pintura, entonces hemos visitado museos, ella y yo, nos hemos divertido. Ella pinta, le encanta pintar, entonces sus regalos siempre para mí son en mi cumpleaños o en Navidad o Año Nuevo, cuadros que ella me dedica. En fin, es una niña que yo adoro. Supongo que todos los abuelos adoran a sus nietas. Digo, pues es lo mejor que te puede pasar después de ser papá, ser abuelo. Eso es una cosa extraordinaria. Me divorcié de la mamá de mi hija y ahora me volví a casar con Sandra Pani, una espléndida pintora, que tiene una hija de su primer matrimonio, Francisca, que tiene ya 18 años. Francisca vive con nosotros desde que tenía 3. Es decir, Francisca ha crecido en esta casa en compañía de nosotros. Mi mujer es pintora, es una espléndida pintora. A mí me gusta mucho su pintura y es una gente dedicadísima a su arte, y me parece una mujer muy refinada como artista. Naturalmente que mi interés por la música de cine tiene su origen en mi tío Raúl Lavista, que fue uno de los mejores músicos de música para cine que ha tenido nuestro país. Él y yo hicimos una película, La Limón, una película en la que querían música electrónica y música acústica. Entonces Raúl decidió hacer la música instrumental y me dijo que yo hiciera la música electrónica, que realicé en el taller, en el laboratorio de música electrónica del conservatorio. Y bueno, a partir de allí fue la coincidencia de que uno de mis mejores amigos, Nicolás Echevarría, que además fue miembro del grupo de improvisación Cuanta, se dedicó al cine y se convirtió, bueno, en uno de los grandes documentalistas que tiene el país. La primera película que hicimos fue Judea y fue producto de un accidente total, porque yo cuando fui a filmar no llevaba una grabadora. Entonces filmé prácticamente sin sonido, con una cámara de 16 milímetros. En esa época se acababa de inaugurar el laboratorio de música electrónica en el Conservatorio Nacional y Mario fue el primero que experimentó con ese laboratorio. En esa época no es como ahora, que bastaba con una computadora y un disco duro. Eran unos aparatos complicadísimos, era toda una sala llena de botones y de lucecitas y de cosas. Era complicadísimo hacer la música. Entonces Nico me pidió desde su primer película que colaborara con él. La primera que hicimos es Judea, Semana Santa entre los Coras, y es una película que solamente tiene la imagen y música, pero toda la música es electrónica. A partir de entonces, Mario y yo, bueno, colaboramos en muchas otras películas, en Niño Fidencio, María Sabina, Cabeza de Vaca.
Y resostenido. Cuando yo regresé de París, después de estar muchos años allá becado, mi hija ya había nacido y yo necesitaba ganar un sueldo fijo para poder responder pues, a las exigencias de ser papá. Entonces, como no se puede vivir de la composición, pensé que la única opción que me quedaba era dar clases, es decir, ser maestro, tener un sueldo fijo. Y entonces comencé a dar clases por razones alimenticias, digo, porque necesitaba el dinero. Presenté un examen de oposición en el conservatorio, el director era Francisco Sabín en ese entonces, me aceptaron como profesor y comencé a dar clases, pero pronto descubrí que uno de mis lugares predilectos era un salón de clases. Es decir, hasta la fecha llevo 42 años dando clases y uno de mis lugares donde me siento más a gusto, más feliz, es en un salón de clases con alumnos, con jóvenes, transmitiendo o compartiendo el conocimiento, el poco o mucho conocimiento que uno tiene de la música. Y eso fue una gran cosa para mí porque si bien el comienzo fue pagar el precio que pagas por ganar un sueldo fijo, pues se convirtió en una de mis actividades importantísimas en mi vida como músico. Formé un taller de composición o varios talleres de composición y comencé a enseñar composición. Tuve la fortuna en los años 80 de tener una generación extraordinaria de músicos, entre los que se cuentan, pues no sé, bueno, Javier Álvarez, Gabriela Ortiz, Ana Lara, Eber Vázquez, Armando Luna, en fin, personas que tienen una enorme actividad musical ahora y que se han convertido en muy buenos compositores. Repite dos veces la misma frase. ¿Cómo podemos ahora considerar, cómo vamos a considerar nosotros la armonía que está ahí escrita en esta obra? A ver, ¿alguien tiene alguna opinión al respecto? Que si recuerdan la Sinfonía Quinta de Mahler, comienza... La revista Pauta se fundó en 1982, cuando un grupo de escritores y yo nos reunimos para imaginar una publicación periódica que pudiera albergar cualquier tipo de reflexión sobre la música clásica. En México ha existido siempre una muy importante tradición de revistas musicales. Pauta, pues es la heredera de toda esta enorme tradición y gran tradición de revistas de música. Hemos querido publicar, por ejemplo, en México, los artículos que los intelectuales mexicanos han publicado en su momento, pero en revistas no especializadas. Por ello hemos
recuperado textos de Alfonso Reyes, de Salvador Novo, de Javier Villaurrutia, de Gorostiza, de Jorge Cuesta, en fin, y también un poco para ayudar a la documentación de la historia de la música en México. Hemos tenido la enorme fortuna de tener una continuidad, entonces la revista lleva 32 años de existencia y hemos editado hasta ahora 124 o 125 números. Las dos obras que a mí me gustaría componer antes de morir son, por una parte, una obra religiosa. Sería un requiem, que a mí me parece un género musical y fantástico. Los requiems es una de las, junto con la misa, es una de las grandes formas musicales de Occidente. Y por otra parte, quisiera escribir otra ópera basada en el Macbeth de Shakespeare, que es una obra que llevo años leyendo, releyendo, tengo apuntes para una probable ópera, pero no la he podido hacer porque no tengo un libreto. Y mientras yo no tengo un libreto es difícil comenzar a escribir una ópera. Pero esos son dos proyectos que probablemente nunca escriba, pero siempre los he tenido en mente, un requiem y una ópera basada en Macbeth. Mi experiencia como maestro me ha enseñado que uno aprende igual de los alumnos y los alumnos aprenden de uno. La enseñanza es un diálogo, no es un solo camino, es de ida y de vuelta. Entonces, dar un consejo a alguien que me está enseñando, que es un alumno, que pues, alumnos de 20, 25 años, me parece un acto de soberbia. Por otra parte, mis inseguridades nunca me han abandonado. Entonces no me atrevo a dar ningún consejo. Si yo sigo siendo un compositor que de alguna manera está aterrado frente a una página en blanco, no tengo ninguna seguridad cuando yo me enfrento a una página en blanco. Entonces, ¿qué consejo les voy a dar? Ninguno. No, los voy a ver. Un poco, ¿eh?